Hola, este día vamos a abordar lo que es el ítem número 11 que habla sobre las mezclas. Y pues el ítem dice de la siguiente forma. En los siguientes ejemplos de mezclas, relaciona cada uno de ellos con el tipo de solución que corresponde. Ok, uno nos da una columna, ¿sí? Vamos a tener que observar, luego vamos a tener que analizar, bueno, recordar, y luego vamos a tener que asociar, ¿sí? Aplicar y después resolver. Vamos a tener que construir los grupos. Entonces, bueno, tenemos en la columna, en la primera columna tenemos agua mineral, combustible para motores, nitrógeno, oxígeno y pues dióxido de carbono. Aquí han puesto dióxido. Sí se puede, pero ¿verdad? Es dióxido. Ok, y pues en las mezclas vamos a tener gas con líquido, gas con gas y líquido con líquido. Estas son las opciones. Vamos a tener que aparear, ¿verdad? A con 3, ¿verdad? O A con 2 o A con 1, según, ¿verdad? Nuestras habilidades. El siguiente ítem nos dice, debido a las propiedades de las soluciones químicas, el agua de mar se evapora a menor temperatura para que a menor temperatura que el agua pura. ¿Qué sucede en este fenómeno? Bueno, y nos dan las opciones. La número 13 también habla de lo que son las propiedades de una solución química. Dice, las personas que pescan en los lagos reconocen que conforme hace más calor, el sol calienta el agua que está en la orilla y los peces se alejan buscando aguas más profundas y frías porque tienen más oxígeno. Este ejemplo pone de manifiesto las siguientes propiedades de una solución química. Ok, entonces vamos a ver qué está pasando ahí. Y pues la pregunta 14 ya tiene que ver con las propiedades físicas de normalidad, molaridad, ppm, ¿verdad? Pero eso lo veremos después. Ok, vamos a nuestra presentación. Ok, bueno, vamos a ver lo que son las características y las propiedades de las soluciones. Veamos qué es una solución. Bueno, también se le conoce como disolución y dice que es una mezcla de sustancias puras, solvente y soluto. Y bueno, estas se convierten en una mezcla homogénea, o sea, uniforme. No se pueden distinguir, es homogéneo porque no se pueden distinguir, ¿verdad? Al unirse no se pueden distinguir. Entonces, cuando tengo una sustancia A y tengo una sustancia B, yo voy a tener una sustancia como producto. En los reactivos tengo A más B y en los productos voy a tener una sustancia nueva, ¿verdad? Que se va a llamar C. Y dice, fíjate bien, esto significa que los constituyentes son indistinguibles, ¿verdad? No los vamos a poder distinguir porque esto ya es un compuesto, fíjate bien, un compuesto químico, una reacción química, en donde se han mezclado las propiedades de la sustancia A y la sustancia B para formar una nueva identidad, una nueva sustancia, ¿verdad? Prácticamente eso es el concepto de reacción química. Bueno, el otro punto pues nos dice que las heterogéneas, en cambio, son aquellas en las que sus componentes sí se pueden distinguir. Y bueno, podemos poner lo que es el aceite y el agua. Ok, en las soluciones o disoluciones, pues vamos a tener bien claro que vamos a tener un soluto, ¿verdad? Y un solvente. El soluto puede ser un sólido que se va a disolver en un líquido o puede ser un líquido que se disuelva en otro líquido. Pero de lo que sí tenemos que estar bien claros es que el soluto es la parte, ¿verdad?, de la solución en menor cantidad. Y el solvente va a ser la sustancia que va a estar presente en mayor cantidad. Y vamos a tener una nueva sustancia, una nueva solución, que por supuesto es homogénea. Ok, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de las soluciones homogéneas. Tenés agua, 2H2O y tenés, bueno, aquí vamos a poner 2H2O. Esto es agua más, ¿verdad? NaCl, cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Verdad? Y vamos a tener agua salada, solución salina, ¿verdad? Solución
salina. Ok, y pues agua de mar, ¿verdad? También se ocupa en una concentración menor de sal, pues solución salina para limpiar flujos nasales, etcétera. Ok, entonces, de hecho el agua de mar no solamente tiene sal, ¿verdad? Tiene otros componentes como azufre, ¿verdad? Calcio, dióxido de carbono, entre otros. Pero la sal como que es la más común, ¿verdad? Ok, tenemos los tipos de soluciones. Mira, tengo gas con gas, ¿sí? ¿Verdad? Tengo el soluto, un gas, y tengo un solvente gas. Entonces la solución que voy a tener, el resultado, voy a esto más esto, voy a tener esto. Y puede ser aire y puedo tener oxígeno con nitrógeno, ¿sí? Entonces puedo tener O2 más N. Ok. Y bueno, veamos otra parte, otro tipo. Tengo gas más líquido, voy a tener líquido. Y pues puede ser bebidas, puede ser gaseosas, un dióxido de carbono en agua. Sí, ok. Y aquí puedo tener, por ejemplo, líquido más líquido, pues voy a tener un producto líquido, una solución líquida, puede ser vinagre en agua. Sí. Puedo tener también el ejemplo de una solución líquido más sólido y voy a tener un sólido, una amalgama. Eh, Estas son los rellenos que tenemos, ¿verdad? Algunos de nuestras muelas, porque ya se nos arruinaron y nos han hecho relleno. ¿Y de qué están hechos? Pues tienen mercurio y tienen plata sólida. La plata es antibacteriana. Ok, y también, pues, por último, vamos a tener como ejemplo sólido más líquido y pues puede ser, ¿verdad? El soluto sólido en menor cantidad. Voy a tener un líquido y pues puede ser el azúcar en agua, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo, sólido más sólido, soluto sólido, solvente sólido, y obviamente voy a tener un producto como solución sólida, voy a tener el oro, ¿verdad? Puede ser plata en oro, ¿sí? Plata y oro. Eh, Puede ser carbono, fíjate bien, perdón, puede ser acero, donde se mezcla, ¿verdad? Se mezcló el acero, perdón, se mezcló el carbono con el hierro y el producto es acero. Entonces, como puedes ver, va a depender el soluto. La característica es que este soluto tiene que estar en menor proporción y el solvente tiene que estar en mayor proporción, sin importar, ¿verdad?, el estado en el que se encuentre. Bueno, aquí unas imágenes de soluciones gaseosas, ¿sí? Algunos productos pues conocidos. Continuamos. Aquí algunos productos de solución líquida. Y pues aquí pues las amalgamas que hablábamos, los rellenos, el acero, el oro, la combinación de plata y oro. Ok. Fíjate bien, de acuerdo a la concentración vamos a tener lo que son concentraciones diluidas cuando la cantidad de soluto es baja, concentrada cuando la cantidad de soluto es alta. Un ejemplo, cuando te ponen a hacer un café, ¿verdad? Te haces un café a tu papá o a tu mamá y pues a ellos les gusta cargado y tú solo le pusiste la mitad del sobrecito a la taza, entonces te van a decir qué raro está esto. Entonces aquí estamos hablando de una diluida, hay más agua que café, ¿verdad? Y esto lo hemos visto también en las ventas de fresco, ¿verdad? A veces es más color que, que sabor de la fruta, del fresco. Y concentrada va a ser lo contrario, cuando le hemos puesto demasiado soluto y decimos, qué dulce dejaste el café, ¿verdad? Cuando nos dicen ponerle una cucharada y le ponemos 2 de azúcar. Saturada es cuando la cantidad del soluto es máxima sin que sedimente. Eso va a ser que en donde pues le hemos puesto más, más cantidad de soluto, ¿sí? Y pues no hay una sedimentación. O sea, una sedimentación es una degradación del soluto. Muy bien. Y no saturada cuando no llega a la máxima solubilidad. Eso es que no se ha diluido, ¿verdad? Todavía hay presencia de partículas del soluto en la sustancia, ¿verdad?, solvente.
y sobresaturada cuando la cantidad de soluto sobrepasa el solvente, o sea, cuando tenemos más soluto que solvente. Ok. Podemos ver las mezclas de los albañiles, eso, ¿sí? Bien. Veamos las características. Bueno, una de las características, ya hablamos de ella, sería el soluto solvente, soluto en menor cantidad, solvente en mayor cantidad. La conductividad eléctrica, ¿verdad? De las soluciones es una característica, tienen esa capacidad algunas soluciones de conducir, otras menos. El otro sería las soluciones poseen una serie de propiedades que las caracterizan como por ejemplo su composición química es variable, ¿verdad? Que esto también sería una característica. ¿Por qué variable? Porque son naturalezas distintas. Las propiedades físicas de la solución son diferentes, ¿verdad? A las del solvente puro. Fíjate bien, aumenta un punto de ebullición y disminuye un punto de congelación. La adición de soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de este. Esa sería una característica. Bueno, sus componentes no pueden separarse por métodos físicos. Esto es bastante práctico, ¿verdad? Y digamos como que de lo que más se pregunta a veces en este tema, ¿verdad? Que en una solución, fíjate bien, el resultado de una mezcla ahí nos da una solución, ¿verdad? No se puede separar por métodos físicos, como por ejemplo el tamizado, la decantación, la filtración, centrifugación. Sí, el tamizado es como colar algo, ¿verdad? En el caso de la última característica, pues los componentes solo pueden separarse por métodos como, por ejemplo, la destilación, perdón. Tenemos la cristalización, cromatografía. También habría que poner ahí lo que es la electrólisis, no la hemos agregado. Sí, electrólisis, ¿verdad? Nos ayuda a separar, por ejemplo, la unión del hidrógeno y el oxígeno y podemos separar las moléculas del agua, ¿sí? Los componentes del agua y que estos regresen a su estado natural. Ok. Bueno, para ir ya terminando, pues vamos a ver algunas imágenes de lo que es la capacidad de conducción eléctrica, ¿sí? Sus puntos de fusión, ¿verdad? Vamos a tener lo que son las sustancias puras, ¿sí? Sustancias que no pueden descomponerse en sustancias más simples. Por ejemplo, el cobre ya no lo podemos descomponer en ningún otro, ¿verdad? Cobre es puro cobre. En cambio, el cloruro de sodio es un compuesto químico porque tiene dos elementos de naturaleza distinta, uno del grupo 17 y otro del grupo 1, cloro y sodio. Y sí se pueden descomponer y podemos, ¿verdad? Separar los componentes. Muy difíciles, por cierto, porque este es un enlace iónico. El agua es más fácil, ¿verdad? Aplicamos la electrólisis y podemos descomponer y recuperar el hidrógeno y el oxígeno en sus estados naturales. Bueno, ya hablamos de los solutos, ¿sí? Ya hablamos de los solutos. Y pues algo importante de los solventes, ¿sí? Mira, son sustancias que disuelven o se dispersan a los solutos, ¿verdad? Y se les denomina fase dispersante. Tienen fase, el solvente va a tener fase. Y pues generalmente estos van a estar en mayor proporción, ¿sí? Hay solventes de distintos tipos, mira, esto es muy interesante. Polar, como el agua, el alcohol y los solventes. Apolares como el benceno, el tetracordio de carbono. Fíjate en este tetracordio de carbono, pues ya son solventes que diluyen, ¿verdad? Compuestos químicos orgánicos. El agua, por ejemplo, no te disuelve los orgánicos. Entonces, lo polar y los no polares o apolares tienen que ver para poder disolver algo. Un ejemplo, el agua no te puede disolver la grasa de las cacerolas. Como la grasa de las cacerolas son componentes orgánicos. Entonces necesitamos de otro tipo de solventes, como los no polares, como por ejemplo el jabón, rinzo, ¿verdad? Que estos te diluyen, ¿verdad? Sustancias de las mismas características.
el agua solo va a diluir sustancias polares. Eso también hay que aclararlo. El agua dicen que es el solvente general, el más común. Fíjate bien, pero aquí dice, mira, se conoce como el solvente universal, pero no es así, que va a diluir todo. No va a diluir todo porque solo va a poder diluir aquellas moléculas que estén compuestas de esta forma estructural, polares, ¿verdad? Covalentes, enlaces polares, covalentes poláricas. Entonces, por ejemplo, una naranja no la puede diluir el agua, el ser humano no lo puede diluir el agua, entonces, porque son orgánicas. Y pues tenemos, ¿verdad? Que el solvente es el que le da el aspecto físico a la solución, o sea, le da la forma. Y bueno, llegamos a lo que es el otro ítem, ¿verdad? Tenemos las propiedades, ¿verdad? De una solución química. Y pues vamos a tener que las propiedades de la presión, la densidad del químico, la concentración, la temperatura, punto de ebullición. Fíjate bien, el punto de fusión, este va a depender, en mayoría de casos, solamente de esa ebullición, porque lo sólido es menos que lo líquido, pero va a depender. Vimos que en las amalgamas también se unían dos sólidos, ¿verdad? La solubilidad, ¿sí? Que tanto se diluye, y por supuesto la composición química del reactivo. Este nos va a dar el color, el olor, el sabor. Muy bien. Lo último, pues no debemos de confundir eh, las características, las propiedades y los factores. Los factores eh, son los que afectan una solución. Bueno, la superficie de contacto, o sea, por ejemplo, el área, ¿sí? O las partículas